tal? Mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy me encuentro con el ingeniero César Gutiérrez. El ingeniero César Gutiérrez ha sido alto funcionario público y es un consultor especializado en temas energéticos. Ha sido presidente de Petroperú y de Salud. Ingeniero, espero que se encuentre bien. Buenas noches, gracias José Mario, bien felizmente, atento a todo lo que pasa en momentos complicados nacional e internacional. El día de hoy usted ha publicado un artículo en el que señala algunos problemas que está teniendo en este momento Petroperú, pero quiero empezar haciéndole la pregunta para que la gente que nos escucha pueda entender el problema. Usted explica, creo que con bastante lucidez en su artículo. ¿Qué hace Petroperú y qué hace Perú Petro? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente no es lo mismo. Sí, mira, o sea, Petroperú es una empresa petrolera productiva eh, que después de la privatización se quedó solamente como refinador. Es decir, compra petróleo crudo, lo procesa en una refinería y produce combustible, gasolina, diésel, residuales, gas licuado de petróleo. Una empresa petrolera como Petroperú normalmente es integrada, es decir, no solo refina, sino dispone del petróleo crudo también y tiene cadena comercial, o sea, tiene grifos. Petroperú después de la privatización quedó solamente en refinador. En las etapas privatizadoras, la pregunta era, ¿y quién promociona la inversión para que alguien explore y luego explote? Y ahí cree en el año 1993 Perú Petro. Perú Petro es una agencia promotora de inversiones de exploración-producción. Petroperú es un operador petrolero, no es un promotor de exploración-producción. Petroperú es un agente más del mercado al que podría interesarle la promoción de Perú Petro e intervenir asociado, o si en algún momento pudiera solo, y tomar campo petrolero para completar su ciclo como cualquier petrolero de tener producción, refinación y cadena comercial. O sea, podríamos decir que Perú Petro es como una desarrolladora de proyectos de Petro Perú, algo así. No, no, del país, ¿no? O sea, ellos, Perú Petro, lo que busca es en el conjunto de locaciones geográficas donde pudiera haber hidrocarburos, llámese gas o petróleo, busco la condición para buscar inversiones, que dice, ¿a quién le interesa explorar acá y explotarlo? Y vamos a negociar las condiciones en las cuales el Y proyecto se ahí, y explotaría. ahí puede entrar Petroperú, como pueden entrar otros jugadores, digamos, dentro del mercado de los hidrocarburos. Y que eso se ha venido ejerciendo hace 20 años, o sea, del año 1993. Bien. La, 30, la- 30 años, 30 años. Eso se venía haciendo 30 años. Y lamentablemente es en este gobierno de Dina Boluarte que Perú Petro ha dejado su rol de ser un promotor de exploración y producción para no buscar otros actores, sino darle los lotes a Petroperú. Entonces, como podía dárselos a un privado. Entonces se desvirtúa su rol de promotor, de buscar a quién invierte en la mejor condición para el país. Y hoy día, pues yo me pregunto, ¿para qué existe? Pues si le voy a entregar los lotes a Petroperú, ya mañana lo cierro. Definitivamente somos un país que importa. No somos exportadores de petróleo. No, mira, es importante lo que tú dices para el público. Nosotros consumimos como país, sin considerar el gas licuado de petróleo que se contabiliza por otra vía, 230.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, digamos, de combustibles. Para eso se necesitan 230.000 barriles diarios de petróleo crudo. ¿Cuánto producimos en el país? 40.000 de 230.000. De esos 40.000, ¿cuánto usamos? 20.000. Porque hay 20.000 que por sus características no pueden procesar las refinerías estatales ni privadas. Y se exporta vía el río Amazonas a Brasil. Entonces, de 230.000 barriles diarios de insumos, petróleo crudo para producir combustible que necesitamos, tenemos 20.000. Eso es lo que tenemos. El Claro, resto es crudo importado e inclusive las refinerías que producen diésel, entre otras cosas, tienen que importar una cantidad significativa de diésel, casi del 40% de la demanda, porque la capacidad de producción de las refinerías, aún Petroperú modernizado, la capacidad de producción no da para abastecer la cantidad de diésel que necesita el país. Entonces seguiremos siendo importadores de petróleo crudo, pero producir gasolinas y poco de diésel, y seguiremos siendo importadores de diésel. bien, pero el rol de Petroperú para refinar el combustible sí es importante, ¿o no? Mira, eso es otro buen tema, porque Petroperú hasta el año 2017 eh,
compartía casi el mercado con Refinería de La Pampilla, que pertenece a Repsol. Y las cuotas de mercado de cada uno de ellos era casi 50% del mercado. Una pregunta antes que siga. ¿Competía? Es decir, ¿el Estado compite con un privado y el principio de subsidiariedad? Claro, o sea, eh, eh, ¿Por qué? así quedó, lo que pasa es que el privado, en este caso, no iba a lugares, por ejemplo, la selva, ¿no? El privado Repsol, su ámbito era la costa realmente, no iba a toda la sierra y no le interesaba menos la selva. Entonces Petroperú tenía eso. Pero para poder atender la selva y la sierra, realmente la economía para producir solo en esos lugares no da renta. Entonces tuvieron que dejar el tema de la costa y era una especie de duopolio. Realmente no competía, ¿no? Realmente se disputaban en la atención unas cuantas cadenas de servicios, pero en términos reales lo que esperaba el privado es que Petroperú fijara el precio y si le parecía el precio apropiado, el privado se pegaba a él. Y luego se convirtió en una costumbre, ¿no? Que Petroperú fije el precio, que lo critican a Petroperú y nunca has visto una crítica referida a la Pampilla por los precios. La crítica siempre ha sido a Petroperú. Así funcionó hasta el O sea, que 2017. Petroperú era la piñata, digamos. La piñata la que golpeaban todos cuando había suba de aumento, digamos, del precio de los combustibles, por ejemplo. Claro, claro. O sea, y el presidente de Petroperú era el vocero, pues. Yo he sido vocero 2 años de la Bien, piñata. bien. Pero para completar la idea, entonces, a partir del 2017-18, Petroperú, por ineficiencia de gestión y porque ya estaba complicado por su gran inversión en Talara, fue perdiendo cuotas de mercado y permitió que ya en este mercado, que prácticamente de dos actores, Petroperú y La Pampilla, ingresaron dos actores nuevos, muy grandes a nivel mundial, que son ExxonMobil y Valero Energy. Ellos les han quitado cuotas de mercado, a Repsol le han quitado como 20 y a Petroperú le han quitado cerca de 30. Lo que es refinamiento. No, no, ellos importan productos. Ah, O sea, ok. porque al final el mercado lo que requiere es combustibles, de Petroperú y La Pantalla producen combustibles y estos dos que tienen capacidad de producción, pero en el Golfo de México, en la parte, digamos, suramericana, digamos, Texas, Luisiana, ellos, esa producción que tienen la traen al Perú, tienen capacidad de almacenamiento y venden a las empresas, ¿no? Se convirtió en un agente competidor de Petroperú y Refinería de La Pampilla, le quitó a ambos cuota de mercado. Hoy día Petroperú, el 50% del mercado que tenía ahora tiene 27%. Ya no es una empresa relevante. Bien. En el artículo que usted publicó, menciona que las clasificadoras de riesgo han bajado el grado de confianza a Petroperú y más bien lo han subido a Perú Petro. Bueno, No, no, no. O sea, pero Petro no tiene nada que ver en en el grado de inversión. entonces Es hablemos de diferente. Petroperú. Sí. Ha disminuido el grado de, entiendo, de confianza, que es lo que miden las clasificadoras de riesgo a nivel internacional. Ujú, ujú. Que eso tiene que ver, o sea, la calificación de riesgo tiene que ver con cómo accedes al crédito. Si tienes una baja calificación, casi las puertas del crédito se te cierran. Usted ha Y puesto que los los pocos que te bonos, la abren te cobran más del interés que lo normal, ¿no? usted ha puesto que los bonos son bonos basura, prácticamente. Claro, Petroperú tiene 3.000 millones de dólares en el mercado internacional, no es poca cosa. O sea, en Petroperú han perdido la noción del valor del dinero. Ellos hablan de 1.000 millones de dólares y le acaban de pedir al Estado que les condone 750 y 1.500 millones de dólares más. Le acaban de pedir eso. Y eso se ha conocido porque filtraron un acta de directorio. Mira, Zelensky le pidió a Biden un apoyo por el tema de Ucrania de 1.000 millones y Biden se ha puesto a reflexionar y hablar con el Congreso americano. Si le dan 1.000, estos piden como si nada, condóname 750 y dame 1.500 más, ¿no? Entonces se ha perdido la noción del valor del dinero en un país pequeño como Perú, un país pobre, ¿no? Entonces, Y por qué nos creemos potencia petrolera cuando no lo somos y se le da este tratamiento preferencial a Petroperú? ese es un tema político, eminentemente. O sea, primero, potencia petrolera no lo somos. En la época del gobierno militar en los 70, si hablamos en volumen de producción, llegamos a algo así de 180.000 barriles diarios. Era más o menos importante. Se construyó un oleoducto, ¿no? Con 650 millones de dólares del año Según, 76, mira, según Aldo, 1976. que según Aldo Y mira, Mariátegui fue lo que llevó a la quiebra al Perú, ¿no? En su libro, en el libro que publicó Aldo Mariátegui, indica de que esa obra faraónica del oleoducto
fue parte de la crisis que llevó al país luego en los 80 por el endeudamiento, ¿no? Que fue No una fue obra... parte de la deuda era mucho más que eso. Esa deuda que fue 650 millones de dólares del año 1976 se pagó en los 90, porque una deuda principalmente con Japón. En la negociación de la deuda, digamos ya de los 90, eh, hubo un plan Brady, que fue un mecanismo para poder facilitar que los países endeudados pudieran pagar y era toda Latinoamérica. Se incluyó los 650 millones de dólares. Es importante, porque no es todo. O sea, el gobierno militar hizo más y fue dispendioso y fue irresponsable en endeudarse. Claro, Aldo no quiere, por supuesto, a Petrolero nunca, pero sí, no deja de ser importante. 650 millones del año 76 sigue siendo importante. Y claro, es una deuda que se paga en los 90, la negociación de la deuda ya en la época de Fujimori. Eh, pero hicieron más, pues más allá del oleoducto, hicieron un terminal en Bayóvar que está dentro de los 650 millones de dólares, se metieron en actividades exploratorias, algunas exitosas, otras fallidas, pero en el tiempo, lo que ocurrió con Petroperú es que acaba el gobierno militar, está muy endeudado, se creía que éramos Arabia Saudita y no éramos, pues hablábamos de 180.000 barriles diarios, para ponernos en el mercado, Ecuador era 500.000 barriles, estaba en la OPEP, ¿no? Y nosotros éramos 180.000, estábamos lejos de los 500.000 ecuatorianos, y cuando hablamos de Arabia Saudita hablamos de 1.000.000 de barriles para arriba, ¿no? 8, 10 millones, de eso hablábamos. Entonces estábamos lejos de ese país petrolero. Y hubo el mito, porque Petroperú pues tiene una historia dentro del tema petrolero del Perú que viene de 1919, 1911 viene, por el tema de los terrenos, de la Brea y Pariña, que fue todo un tema político y terminó golpe militar. Entonces ha habido mucho de discurso político en el tema Petroperú con muy poco conocimiento del discurso político. Eso ha pretendido ponernos como una potencia petrolera y luego con un país petrolero, y eso persiste hasta ahora. O sea, cuando el diario La República saca muchas cosas a favor de Petroperú, está tomando una posición política. Y claro, podría ser política apoyar una empresa que es un actor importante en el mercado. No lo es. No lo es, el 27% no lo es. Y recuperar contra el mercado le va a ser muy difícil. Como diría Lenin, ¿qué hacer? ¿Se debe Mira, privatizar Petroperú? mira, yo soy un partidario de las empresas del Estado. Y hay empresas del Estado que a nivel internacional se manejan correctamente. Y te voy a listar y después hablamos de lo que me estás preguntando. El Perú es un centro atractivo para las empresas estatales. A ver, en el caso de electricidad, el primer agente productor de electricidad es Engie, que es una empresa estatal francesa y manejada por el Estado. El siguiente actor importante en el Perú, el tercero, es Enel, que es una empresa estatal italiana, hoy día en venta. No la italiana, sino la sucursal de Perú. Otro actor importante en hidroeléctrica es una empresa Starcraft, es una empresa estatal noruega. En el tema del gas natural, Cali es una empresa que pertenece a la Municipalidad de Bogotá, ni siquiera al gobierno central. Y sus socios son una empresa privada que se llama que se llama Promigas. La empresa de distribución de gas natural en la región Ica es Contugas, que es 100% de la Municipalidad de Bogotá. Y en Ica tienen una operación adicional del monopolio de electricidad en Ica a través de una empresa que se llama Electrodunas, cuyo propietario es 100% de la Municipalidad de Bogotá. En los lotes petroleros uruguayos que se va a entregar en noviembre a Petroperú, lo operaban dos empresas estatales asociadas hasta hace 2 años, que era Ecopetrol, que es una empresa 100% estatal colombiana, al 50% con KNC, que es una empresa estatal coreana. Entonces, el Perú es un cónclave de empresas estatales en el sector energético, eléctrico, en el sector gas y petróleo. En el caso de la producción de lotes, por ejemplo, en Talar, ahora que se habla de lote 5, lote 6, lo maneja el Estado chino, de una empresa que se llama SAPE. En el sur del país hay un lote productor de gas natural que se llama lote 57, en un sitio que se llama Pagoreni, es una sociedad entre el Estado chino por una empresa que se llama CNPC, que tiene el 50% y el otro 50% tiene Rexol. Y, adyacente a ese lote tienen otro lote que se llama el lote 58, que es 100% del Estado chino. O sea, conclusión, En el- ya está enumerando una serie de empresas que ya están en este momento operando y tienen interés de invertir, y me imagino seguir invirtiendo en energía, hidrocarburos. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es la necesidad de que exista Petroperú? Claro, pero antes de eso, entonces, las empresas estatales de por sí no son malas, pero las empresas estatales firmes vienen digamos, de países donde los partidos políticos son fuertes, porque no se puede negar que en una empresa estatal hay injerencia política. En el Perú, la degradación de Petroperú viene justamente con la degradación de los partidos políticos. Entonces, hoy día es tierra de nadie. Los directores se hacen los locos, los gerentes, que son sempiternos, son los que manejan la empresa. ¿Qué hacer? Tú me decías, y regresando rápidamente. Mira, si quisieras vender, y que creo que yo a estas alturas diría sí, porque se ha manejado irresponsablemente y no podemos continuar así. Para poder vender tenemos que saber cuánto cuesta. Y las cuentas no están claras. Hay un Cada día sale un problema, nuevo hay un cuenta dentro problema de la con galera. Primero nos inseremos las cuentas. usted menciona también en el artículo que hay un problema con las auditorías. Sí, sí, pues claro, o sea, los estados financieros da una empresa como Petroperú y que está en el mercado internacional de deuda, tienen que ser auditados, ¿ya? Entonces, las auditoras internacionales realmente son cuatro. Una ahí es Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, ¿no? Son las principales empresas auditoras a nivel internacional. Bueno, Petroperú hasta el 2021 tenía 4 años consecutivos, siempre ganaba Pricewaterhouse. 2021 se pelean con la gente que había entrado del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, se hace un escándalo que es la primera de clasificación en riesgo de Petro que le pasa la factura. Al final se impone y por quinta vez Price es el auditor. Ya se ha convertido en imbatible en Petro. Y en 2022 igual, Price por sexta vez. Pero siempre las auditorías son contratadas extemporáneamente. Y cuando tú tienes documentos de deuda internacionales como bonos o deuda internacional como lo tiene Petroperú, una agencia de crédito española, tú te comprometes a entregar los estados financieros verificados por un auditor en un plazo, que ese plazo vence en mayo de cada año. Bueno, en 2 años consecutivos no se ha cumplido con eso. Como no se ha cumplido, para que no te resuelvan los contratos de endeudamiento, te piden pagos que sean pagos por consentimiento y pagos por diferimiento. Eso cuesta como 40 millones de dólares. Eso se ha pagado, no se ha pagado y sencillamente tienen problemas con las auditorías, la contratan extemporáneamente. Bueno, Price es el único que gana, supongo que son concursos de competencia, no sé. Y bueno, las auditorías al final lo que dicen hoy, la situación es calamitosa, están elevados, en un endeudamiento elevado, y por otro lado le falta dinero en caja para el día a día, no tiene para comprar insumos y están teniendo pérdidas. Entonces lo único que puede salvar es el Estado, eso es lo que le dice el auditor. Entonces la pregunta es si el Estado va a acudir. Yo pienso que ya no debe acudir, porque acá cada día se pone peor. Y en el artículo una secuencia de cómo ir empeorando desde el 2021 la situación. Le repito la pregunta. Entonces, en este momento no podemos descartar como una solución sensata la privatización de Petroperú. Eso tiene un aspecto económico que En tanto se sinceren, digamos, los estados sí, financieros, en tanto haya transparencia en el estado real de la empresa, si no, no va a ser atractiva para nadie. por supuesto, nadie se va a meter a una empresa que la finanza la tiene en una caja negra. Eso no va a ocurrir. O si ocurriese, te lo va a malbaratear, pues, ¿no? Entonces, no se trata de eso. O sea, hoy día Petroperú se ha gastado 6.000 millones de dólares en Talara, de eso debe casi 5.000. Y vamos a ver cómo se subsana eso. Cualquiera que viene, la pregunta es, con los ingresos que obtengo, con mi coste de mercado, ¿podré pagar casi 5.000 millones de dólares? Y hoy día, con los números que tiene, la respuesta es no. Entonces hay ejercicios numéricos, lo deciden algunos diarios, es decir, cómo se puede pagar, ya quiero verlo en el mundo real, no está ocurriendo, ¿no? Y Entonces, yo soy partidario de vender, pero sin ser en las cifras. y para terminar, ¿quiénes han sido los irresponsables que han dado tanto dinero a Petroperú? Mira, la decisión de hacer Talara de una magnitud más grande de la debida fue allá en Tumaco. Pero ahí no empieza, pero ahí no es el tema de fondo. El tema de fondo del endeudamiento lo tiene el gobierno de lujo y gabinete de lujo de PPK. Y eso es un hecho objetivo. O sea, cuando se aprueba una vía junta de accionistas que están formados por el ministro de Economía y el ministro de Minas de la época, el ministro de Economía, el señor Torne, el ministro de Energía y Minas, el señor Tamayo, que viene de Macrocónsul,
Ellos decidieron, por acuerdo de la Junta General, autorizar endeudamiento por 3.000 millones de dólares, y empezó el drama. Ellos tranquilamente pudieron decir, oye, esta decisión política ya en Tumala era tan grande que podemos recortar las tareas. Y se recorta acá drásticamente la inversión. Y el endeudamiento subiera sería menor. Pero ellos, con una alegría enorme, 3.000 millones de dólares de deuda, y aparte autorizaron 1.300 más millones de dólares de deuda, o sea, 4.300, que el Estado pero no lo garantizase una agencia de crédito de exportación en español. Y Ahí viene la gran complicación de Petroperú. claro, Pedro Pablo Kuczynski, que en este momento la derecha lo defiende y pide que lo liberen, ¿no? Igual que el corrupto y genocida Alberto Fujimori, ¿no? Parte de la derecha que quiere seguir en estas negociaciones sospechosas, por lo menos, ¿no? Dándole dinero a una empresa que ha mostrado ineficiencia y poca transparencia. Y eso es lo que no se Mira, dice. la derecha en el Perú, la política y la empresarial, se ha rasgado las vestiduras a medias nomás, ¿ah? O sea, no hay un rasgado de vestiduras sincero que te quede, ¿no? Han rasgado las vestiduras hace 3 o 4 semanas, diciendo cómo le han entrado a los hoteles de Petroperú. Yo estoy de acuerdo con lo que van a entregarle, que eso coincide con ellos. ¿Cómo es posible que den más dinero? Y estoy de acuerdo. Pero de ahí en adelante se han quedado callados. O sea, cuando dicen, pero les voy a dar transitoriamente los lotes. ¿Y qué es transitorio? Yo entendería transitorio darle 6 meses, te cae un concurso. No, 2 años, calladito, ¿no? Yo la verdad no entiendo eso. O sea, la derecha en este momento se convertiría cómplice de eso. Yo sí lo Y eso yo entiendo. estoy de absoluto Eso se desacuerdo. llama Estado mercantilista, que es una práctica que la derecha ha venido ejerciendo históricamente. Por eso es que el país no despega, porque los empresarios peruanos no son liberales, no buscan ser competitivos, son mercantilistas. Y les encanta la teta la del Estado, las exoneraciones, los privilegios que le puede dar el Estado, y eso no es lo que un empresario de este siglo tiene que buscar. Mira, y dos hechos muy elocuentes. Cuando Ollantumala aprueba el tema de Talar en el 2014, busca los diarios de la época. O sea, yo soy un opositor de 2014 y dice, eso es un exceso. No, hasta el titular de los principales diarios, Petro Perú le han dado una ley que autoriza a Talara y también está autorizado a vender acciones. ¿Ah? El titular fue vende acciones, pero la crítica la firma ninguno. Y en el 2017, cuando se autoriza los 3.000 millones de dólares, no he visto ningún titular en contra. Y en el 2017, eh, Petro Perú emitió 2.000 millones de dólares de deuda en Nueva York y nos premiaron. Yo era un crítico al premio. Yo decía, claro, pues, o sea, en ese tiempo estaba de moda la barra a Gareca, ¿cómo no te voy a querer a la selección peruana, no? Yo decía, ¿cómo no te van a querer, pues, si le has dado que comer a los bonistas, le has dado 2.000 millones de dólares digamos, a 15, 30 años? ¿Cómo no te voy a querer y te premio en Nueva York? ¿Cuál fue el discurso de la derecha empresarial en los medios? Premian a Petro Perú por excelente endeudamiento, gran grado de calificación crediticia. Eso exhibieron los medios de derecho. Y hoy día, bueno, se han regado las vestiduras y lamentablemente, pero ya normalmente se han callado. Entonces, Y yo, la verdad, me he opuesto de desde los hace seis, mucho tiempo. de los 6.000, 3 son de PPK. ¿Sí? No, 4.300 millones de dólares. Y el resto es de Humala. No, bueno, el resto se ha ido en intereses porque Humala aprobó, y ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no buscó la fuente de financiamiento. Castilla, entre que el ministro Castilla, entre que quería y no quería, sacó una ley que en cierta forma limitaba el endeudamiento. Decía, yo te garantizo, pero por 1.000 millones de dólares, y que si es que entraras al no pago, a aquellos acreedores le pago en 5 años 200 millones de dólares por año. Y eso limitó mucho la capacidad de endeudamiento de Petroperú. ¿Qué viene haciendo Petroperú? Endeudándose a corto plazo, o sea, sobregiros, pagarés, de vencimiento de un año, los renuevos, y así se hizo los 1.700 más. Así ha sido. Entonces, el tema central de la gran deuda es en la época de Cuchillo, 4.300 millones de dólares. Eso no se quiere resaltar, yo lo he repetido varias veces, pero ningún diario publica eso, salvo expreso cuando lo escribo, ¿no? Entonces, acuérdense, personas que nos están viendo en este momento, que cuando la derecha pide la liberación del señor PPK, hay que recordarles lo que hizo con Petroperú y preguntarle por qué lo hizo. ¿Quién recibió esa plata? ¿Qué se hizo con ese dinero?
¿Por qué se invirtió en una empresa que estaba claramente sin estados financieros claros y que no era en ese momento competitiva? Porque eso lo estamos pagando todos finalmente. Eso sale de nuestros impuestos. O sea, el financiamiento de esos proyectitos sale de nuestro dinero, de nuestros impuestos, de nuestros tributos. Eso es lo grave. Mario, y hubo algo más, ¿ah? Hubo algo más, ¿por qué? Petroperú, después de la privatización, pues quedó diezmado, pero nunca le pidió plata al fisco, nunca. Estamos hablando del propio gobierno de Fujimori, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García, nunca se le pidió plata al fisco, nunca. Ni siquiera se nos pasaba por la cabeza pedirle un centavo al fisco. Hasta el 2017, o sea, al cierre del 2016, nunca el Petroperú requirió nada del fisco, más bien era un gran aportante vía impuestos, un gran recaudador, vía impuestos al rodaje, se le dio al consumo y utilidades también. En el 2017 no solamente se autoriza el endeudamiento, Kuczynski le hace un aumento de capital a Petroperú en el 2017 de 325 millones de dólares, cosa que sencillamente no se quiere resaltar. Ya en el gobierno de Castillo, en la postrimería del gobierno de Castillo, o a medida del gobierno de Castillo, el ministro Graham le da un préstamo de 750 millones de dólares, pero con Burneo se le da aumento de capital por 1.000 millones, 1.000 millones. Y Bueno, eso ha sido un alcance de un cilindro de agua. bueno, otro más entonces, otro más gente en la lista. Pregunten a los profesores, a los que defienden al Chotano. 1.000 millones. El ministro de Economía en ese momento era Curro. Burneo. Entonces, José Mario, yo conozco a Burneo más de 25 años. Y el primer día que tomó el cargo de ministro de Economía, me llamó a conversar el tema de Petroperú y estuve presente en una reunión conjunta con Humberto Camponi, el presidente de Petroperú. Yo le manifesté sincero en las cuentas. El día que a mí mi impresión que tengo es que hay un gran bache, sinceren, y sabremos a quién caminarlo. Nunca lo hicieron. Y es más, Humberto, que también es amigo, de 4 años, me dijo, el día que pido un sol más de préstamo, me voy. Y efectivamente, en octubre se fue, porque no era un sol, sino 1.000 millones de dólares de aporte capital, más 1.000 millones más 500 millones de dólares de crédito, ¿no? Entonces, sí, pues, honró su palabra, se fue. ¿Por qué? Porque la gente de petróleo tenía un nubilado, que las cosas estaban bien y no era verdad. ingeniero, le agradezco mucho por habernos concedido estos minutos. Y recuerden entonces que contra quien hay que luchar es contra la casta, pero la casta empresarial, ¿no? Del Estado mercantilista. El Estado que solamente quiere favorecer a unos poquitos, ¿no? Y la gran mayoría es la que termina pagando lo que estos pequeños empresarios quieren hacer con el Estado, ¿no? Entonces, a esta gente hay que sacarla. Hay que sacarla y hay que hacer proyectos con empresas que sean serias y rentables. Y Petroperú en este momento no lo es. Aclaren, pues, señores de la Contraloría, los estados financieros de Petroperú, porque ustedes son responsables, ¿o no, ingeniero Gutiérrez? Por supuesto, la Contraloría ha contribuido a la demora en las auditorías. La Contraloría, con estos 6.000 millones de dólares que empezó un festín, no encontró nada. Ah, pero se va preso el alcalde pues, de una provincia lejana del país, ¿no? Pues es un poco, parece la canción de Lucha Reyes, ¿no? Que robé un avillo de hilo, ¿no? Por un avillo de hilo, La se va cuerda, preso. la cuerda se rompe siempre por el lado más flojo. Claro, entonces eso tampoco. Y el Congreso también es responsabilidad, José Pablo. El Bien, Congreso, o sea, tantas comisiones investigadoras, nadie ha profundizado. Yo sé que es un tema complicado, pero bueno, pues si alguien se dedica y pregunta a 50.000 personas que puedan conocer este tema en el Perú, pues recoge la información y evalúa. Pero no, ni siquiera se han interesado. No se han interesado en el tema. misteriosamente, pero en este programa sí lo hemos hablado, lo hemos comentado y hemos tenido al ingeniero César Gutiérrez para hablar sobre este tema tan importante. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, José Mario. Bien, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Hasta pronto.